Buenas, este video corresponde al curso de Probabilidad y Estadística 2 de Enseñanza de la Matemática, en el que desarrollaremos ejemplos del tema 1, variables aleatorias continuas. Ejercicio 4, corresponde al 4.5 de la página 127. En una tarea de laboratorio, si el equipo está funcionando, la función de densidad del resultado observado x es f de x igual a 2 por 1 menos x cuando x está entre 0 y 1 y 0 en otro caso. Calcule la varianza y la desviación estándar de x. Para la esperanza, vamos a calcular la integral en todo su dominio, es decir, de 0 hasta 1, de x por su respectiva función de densidad, que es 2 por 1 menos x de x. Distribuimos ahí el x obteniendo la integral de 0 hasta 1 de 2x menos 2x a la 2 de x, y al hacer este cálculo es igual a 1/3. Ahora bien, para calcular la desviación estándar vamos a ocupar calcular e de x a la 2, lo cual es igual a la integral de 0 hasta 1 de x a la 2 por el f de x. Nuevamente distribuimos y obtenemos la integral de 0 hasta 1 de 2x a la 2 menos 2x a la 3 de x, que es igual a 1/6. A continuación, para la varianza, realizamos la resta entre e de x a la 2 menos la esperanza al cuadrado, lo cual sería igual a 1/6 menos 1/3 a la 2, que es 1/18. Y para finalizar, la desviación estándar es la raíz cuadrada de 1/18, que es aproximadamente 0,2357 10 milésimas. Ejercicio 5. Es el 4.11 de la página 122. Calcule la varianza de g de x, que es igual a 2x más 3, donde x es una variable aleatoria, con la siguiente distribución de probabilidad. Cuando x vale 0, f de x es 1/4, cuando vale 1, 1/8, cuando vale 2, 1/2 y cuando vale 3, 1/8. Para calcular la varianza, vamos a iniciar con la esperanza de 2x más 3, lo cual va a ser igual a la sumatoria desde x igual 0 hasta 3 de 2x más 3 por su respectiva f de x. Es decir, 2 por 0 más 3, que sería para este 0, por el 1/4, más 2 por 1 más 3, que sería 5, por el 1/8, más 2 por 2, 4 más 3, que es 7, por el 1/2, y más 2 por 3 más 3, que es 9, por 1/8, lo cual me da un resultado de 6. Ahora sí, vamos a calcular la varianza, que va a ser igual a la esperanza de 2x más 3 menos mu de g de x, que acabamos de calcular, todo esto al cuadrado, lo cual va a ser igual a la esperanza de 2x más 3 menos 6 al cuadrado, que al simplificar es igual a la esperanza de 2x menos 3 al cuadrado. Realizando esta fórmula notable, sería la esperanza de 4x a la 2 menos 12x más 9. Y esto se va a calcular de la misma forma que lo hicimos con esta otra, es decir, vamos a empezar con 0. 4 por 0 a la 2 menos 12 por 0 más 9, lo cual me da 9 por la respectiva función de densidad, que es 1/4. Luego más 4 por 1 al cuadrado menos 12 por 1 más 9, que es 1, por f de x, que en este caso es 1/8. Luego más, sustituimos acá el valor de 2, eso me da 1 por 1/2. Y finalmente más, sustituyo el valor de 3 en los x, eso me da 9 por 1/8. Y el resultado de esta sumatoria es 4. Por lo tanto, obtenemos que la varianza de g de x es igual a 4. Ejemplo 6. Corresponde al 6.7 de la página 182. Cierto tipo de batería de almacenamiento dura en promedio 3 años, con una desviación estándar de 0.5 años. Suponga que la duración de la batería se distribuye normalmente. Calcule la probabilidad de que una batería determinada dure menos de 2.3 años. En este caso, lo primero que vamos a hacer es
sacar los datos que me da el enunciado. Tenemos que X va a ser el 2.3. El promedio sería 3 y la desviación estándar 0.5. Como me dicen que se distribuye de forma normal, voy a ir a calcular el Z, que es X menos mu sobre sigma. Es decir, 2,3 menos 3 sobre 0,5, que sería menos 1.4. Esto implica que calcular la probabilidad de que X sea menor a 2.3, es decir, que dure menos de 2.3 años la batería, es igual a calcular la probabilidad de Z menor a menos 1.4. Para esto hay varias posibilidades. Primero lo vamos a hacer con la tabla. Tenemos acá la tabla del área bajo la curva. Los valores de Z se pueden ver en esta columna y sus respectivos decimales en esta fila. Por ejemplo, si tomo menos 3.03, esta sería su respectiva probabilidad. Es decir, que la probabilidad de que el Z sea menor a menos 3.03 es igual a 0.0012. Ahora bien, nosotros estamos buscando que Z sea menor a 1.4 negativo. Es decir, me vengo para acá al menos 1.4 y no ocupo ningún otro decimal, así que sería 0,0. Por lo tanto, la probabilidad que ando buscando es 0.0808, como lo podemos ver acá. Ahora bien, en la parte B me piden calcular la probabilidad de que la batería dure entre 2 y 2.3 años. Para esto voy a dejar lo que acabamos de calcular en la parte A y voy además a ir a calcular la probabilidad de que X sea menor que 2 para poder hacer la resta de esas respectivas acumuladas. En este caso vamos a tener que el X es igual a 2 y el promedio y la desviación estándar son la misma. Por lo tanto, el Z que corresponde a X igual a 2 es menos 2. Luego, para calcular la probabilidad de que X sea menor a 2, es decir, que la duración de la batería sea menor a 2 años, es equivalente a calcular la probabilidad de que Z sea menor a menos 2. Así que vengo y busco en la tabla el menos 2.00, cuya probabilidad está dada por 0.0228, como lo coloqué acá. Finalmente, recordemos que la probabilidad de que la duración de la batería esté entre 2 y 2.3 años se puede calcular como la probabilidad de que Z esté entre menos 2 y menos 1.4, lo cual es igual a la probabilidad de que Z sea menor a menos 1,4 menos la probabilidad de que Z sea menor a menos 2, lo que nos termina dando 0.058. Y listo, esta es la manera de hacerlo utilizando la tabla. Ahora, este ejercicio también lo podemos realizar con ayuda de Excel en lugar de la tabla, de la siguiente manera. En la parte A tenemos igual los mismos datos y calculamos el Z respectivo con la fórmula dada, tanto para el 2.3 como para el 2. Y ahora sí, para calcular la probabilidad de que X sea menor a 2.3, que sería equivalente a la probabilidad de que Z sea menor a menos 1.4, vamos a utilizar la distribución normal estándar. Vean que primero me pide el valor de Z, punto y coma, y me dice que si acumulo o no. Como yo quiero acumular, voy a ponerle un 1. Así que obtengo el 0.0808, al igual que en la tabla. Y para el otro es exactamente lo mismo. Así que utilizamos el Z respectivo y acumulo. Y obtenemos el resultado. Finalmente, vamos a realizar la resta de este valor menos el otro, que nos da 0.058, al igual que lo que obtuvimos con la tabla. Así que estas son las dos formas de realizar este tipo de ejercicios.